doble tubo, no se vayan a confundir ya. Se emplea para enfriar fluido caliente de 500 kilogramos hora de una sustancia cuyo calor específico es 0,45 kilogramos grados centígrados. Y entonces ya tenemos los primeros datos que son de cuál, de la sustancia caliente, ¿no? Medio que está medio raro ese enunciado, pero tienen que saber interpretar bien los datos, ¿no? 500 kilogramos horas de una sustancia. Esa sustancia es la sustancia caliente, anotamos en nuestros datos, mejor si lo dividen así entre sustancia caliente y sustancia fría, ¿ya? En este caso, la caliente nos dice que tiene un flujo másico, ¿no? Porque está en kilogramos hora. Entonces, si leen kilogramos hora, ustedes ya tienen que saber que estamos hablando de un flujo másico. Anotan como flujo másico de una sustancia cuyo calor específico es 0,45. Anotan su calor específico y vamos leyendo, utilizando agua con CP de calor específico de 1 kilocaloría, kilogramos grados centígrados. Entonces ya tenemos lo que va a ser nuestro refrigerante o nuestra segunda sustancia. Va a ser agua fría. Nos da su CP que es de 1. Como fluido refrigerante, el agua entra en el intercambiador de calor a 15 grados centígrados. Tenemos la temperatura de entrada, que es T1. Como es el agua fría, se coloca en minúsculas. Entonces, con un flujo másico de 450 kilogramos hora. Entonces, ese sería el flujo másico del fluido frío. Anotan M minúscula, ¿no? De agua en contracorriente con la sustancia que entra a 45 grados centígrados. Entonces, aquí me dice que la sustancia, que es la caliente, no dice que la sustancia es la que va a estar caliente, entra con 45 grados centígrados, entonces eso va a ser T1 mayúsculo. Un dato adicional es que nos dice que está en contracorriente, eso es un dato importante, porque es para expresar en nuestro dibujo y en nuestro diagrama, ¿no? Entonces, ya sabemos que es contracorriente. El tubo central del intercambiador de calor es de pared delgada y tiene un diámetro de 3 centímetros. El tubo que está de azul, me dice que el tubo de azul es el que tiene 3 centímetros de diámetro. En las condiciones de operación se ha determinado experimentalmente los coeficientes de convección, encontrándose los siguientes valores para el inicio de operaciones del intercambio de calor. Calcúlese la temperatura de salida de ambos fluidos si la longitud del intercambiador es de 4 metros. Entonces, lo que habíamos leído es algo nuevo. Se ha determinado experimentalmente los coeficientes de convección. Los coeficientes de convección son estos de acá que están en amarillo. El coeficiente de convección, cuando hablamos de él, es un coeficiente que tiene que ver con la transmisión de calor que hay en los ambos tubos. El HIO, de acá, es el coeficiente de convección para el fluido del tubo del anillo, o sea, del tubo grande, del amarillo. En cambio, HO o H sub 0, como lo lean, ese es para el anillo, para el central, perdón, para el azul, en este caso, pues de nuestro dibujo sería para el tubo central, ¿ya? Entonces, cuando lean, digamos, de forma teórica, por ejemplo, el coeficiente de convección para el anillo, le dicen tantos datos, ya van a saber que es este de acá. En cambio, si le dicen que es para el tubo central, es H sub 0, ¿ya? Entonces, tenemos esos datos de los coeficientes de convección y van a ver que nos va a servir para hallar un valor importante. Este ejercicio se parece mucho al primero que hicimos, que les dije que era un modelo de examen, ¿no? Ese ejercicio, por ejemplo, nos daba el U de diseño, el coeficiente global de diseño. En este caso no nos da el coeficiente global de diseño y más que seguro lo vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces, es por eso que nos dan los coeficientes de convección para que hallemos el UD, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el coeficiente de diseño global, porque digamos, como ya hicimos en el anterior ejercicio, lo vamos a necesitar el U de diseño dentro de la ecuación del flujo de calor. Entonces, tenemos que encontrarlo. Eso es lo primero que hacemos. Utilizamos esta ecuación, que esta es la ecuación del coeficiente global de diseño.
UD es igual a U sub 0 y este U sub 0 es coeficiente global de transferencia de calor teórico, ¿ya? Y luego está lo que es los coeficientes de incrustación. En este caso, como el enunciado no me dice nada de incrustación, un ratingo, ya. Como el ejercicio no me dice nada de incrustación, yo puedo tachar estos valores, estos ambos. Este de acá es el coeficiente de incrustación del tubo interior y este de afuera, este de acá es del tubo exterior. ¿Ya? Ambos son coeficientes de incrustación, pero como no hay incrustación, perdón, aquí el de aquí es para el tubo central, pero de la parte interior, y este también es para el tubo central, o sea, el chiquito que está dentro, pero de la parte exterior. Ya, cuidado con eso, van a tener cuidado. Estos coeficientes no hay, ¿por qué? Porque aquí en este ejercicio no vemos lo que es incrustación, no me dice nada. Lo simplificamos entonces y me quedaría que U de diseño es igual a U sub 0. Entonces, yo puedo utilizar para hallar UD la ecuación de U sub 0. La ecuación de U sub 0 es esta de acá. Y dentro de esta ecuación es ahí donde están los coeficientes de convección, ¿no es? Entonces, simplemente podemos hallar el U sub 0 y vamos a decir que va a ser U sub 0 igual a U sub D. Ese es el valor que queremos hallar, ¿no? Entonces, decimos directamente U sub D va a ser igual a la multiplicación de los coeficientes dividido entre la suma de ellos. Estos datos acá simplemente son los que estaban en nuestros datos. Aquí en la parte amarilla, fíjense, HIO es 2300 y H sub 0 es 1500. Como ven, de ahí sacamos los datos simplemente del enunciado. Y nos sale un sub D de 907,89 kilocalorías metro cuadrado hora por grado centígrado. Aquí si se fijan bien, nosotros usamos más que todo en los ejercicios que hicimos kilojoules metro cuadrado grado centígrado. Pero aquí estamos utilizando otras unidades que son kilocalorías, metro cuadrado, hora, grado centígrado. Si lo quieren transformar a kilojoules, claro que pueden, porque kilocaloría dividido entre hora o entre horas da lo que es kilojoules, ¿no? Entonces, así pueden transformarlo. Es depende de cómo ustedes lo trabajen. En este caso yo lo dejo así. ¿Por qué? Porque los datos, en este caso de los CP, fíjense, me lo da en kilocaloría también. Entonces, para no estar transformando todo a como me gusta, digamos, simplemente trabajen con lo que le da. ¿Ya? Un ratingo, me esperan, por favor.
Ya regresé, se escucha bien, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí, estábamos hallando el U de diseño y nos salen estas unidades. Entonces, como todos estamos trabajando en kilocalorías, para no estar transformando, digamos, lo dejamos así, pero verificamos que todas tengan las unidades kilocalorías. Me refiero al U de diseño y a los calores específicos. Y todos están en las mismas unidades. Ahora bien, podemos seguir. Lo siguiente sería ya intentar hallar lo que me pide el enunciado, es hallar la temperatura de salida de ambos fluidos. Ya lo vimos en este tipo de ejercicio, cuando nos pide hallar la temperatura de salida de ambos. Cuando sucede eso, directamente ya tenemos que pensar en lo que es las ecuaciones de las eficiencias, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que hay dos ecuaciones de eficiencia, ¿no? Uno con el calor, una que es la relación entre el calor real y el calor máximo, el flujo de calor máximo, y la otra que es la ecuación de la eficiencia que es propia de ella, que va relacionada con el NUT y con el C asterisco, ¿no? Entonces tenemos que hallar la eficiencia sí o sí, y para eso lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el fluido mínimo. ¿Cómo se sabe cuál es el fluido con el flujo mínimo? Lo hallamos mediante el C asterisco, ¿no? Entonces, ahí podemos determinar multiplicando el flujo de masa por su Cp de ambos fluidos y determinamos cuál tiene el valor mínimo. Simplemente es eso. En este caso, tenemos los flujos másicos y los Cp, los tenemos porque nos lo da el enunciado. Hacemos esta multiplicación. En este caso, el fluido frío, que es el agua, tiene un flujo másico de 450 y tiene un Cp de 1. Entonces, 450 por 1, 450. En cambio, el caliente tiene un flujo másico de 500 y un Cp de 0,45. Multiplicando sale 225. Entonces, ¿cuál es el menor? Es el fluido caliente. Entonces, vamos a decir que es el mínimo, ¿no es? Así. Y para allá el C asterisco, ya saben que el mínimo tiene que ir arriba. ¿Por qué? Porque C asterisco tiene que salir entre 0 y 1. Entonces, haciendo eso, colocamos el mínimo arriba y el máximo abajo, y nos sale un C asterisco de 0,5. Queda claro, ¿no? Ahora, siguiendo, vamos a empezar con las ecuaciones de la eficiencia. Entonces, lo que yo quisiera es hallar directamente, digamos, con esta ecuación, yo quisiera hallar directamente la temperatura 2 acá, pero yo no puedo porque no tengo ni el flujo de calor y no tengo ni la temperatura 2. De ahí lo tengo todo lo demás, pero no puedo utilizar esta ecuación porque tengo dos incógnitas. En cambio, con la eficiencia, yo puedo encontrar lo que es la eficiencia primero y luego recién encontrar la temperatura. Entonces, primero vamos a identificar nuestra ecuación. Fíjense, esta es la de la eficiencia, es el calor real, el flujo de calor real dividido entre el calor máximo. Lo podemos expresar así. El flujo de calor máximo, acuérdense que siempre es el flujo de masa mínimo por las temperaturas de entrada. Siempre va a ser así la ecuación del flujo máximo. Entonces, como ya identificamos que el mínimo es el del fluido caliente, arriba en lo que es el calor real lo podríamos haber hecho así como está aquí, que este es del fluido frío, o también lo podemos hacer del fluido caliente, que es en mayúscula. Como ya sabemos que el mínimo es el del caliente, o sea, la mayúscula, anotamos en el flujo de calor real en mayúscula. ¿Para qué? Para que así se puedan simplificar. Tanto arriba como abajo, estos flujos de masa se simplifican y me quedarían solo las temperaturas. Entonces, ya aquí yo puedo despejar la variable que me interesa, que es la temperatura de salida del fluido caliente. Lo despejo y me queda esta ecuación. Fíjense que ya tengo todo, lo único que me falta es la eficiencia. Y la eficiencia puedo hallarla con su ecuación. Aquí está. La eficiencia tiene dos ecuaciones
en este caso, o sea, cuando lo hacemos con el NUT, tiene dos ecuaciones, una que es para contracorriente y la otra es cuando es paralelo. En este caso, el mismo enunciado me dice que ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dice que es intercambiador en contracorriente. Me lo dice en una parte, aquí está. Entonces significa que el fluido caliente, que es el rojo, digamos, va hacia la derecha, el fluido frío sí o sí va a ir hacia la izquierda. Si estuviéramos hablando de fluidos paralelos, ambos irían en el mismo sentido. Esa es la diferencia. Entonces, nos quedamos en lo que es hallar la eficiencia y vamos a utilizar la ecuación de contracorriente, de eficiencia en contracorriente. Entonces, para hallar, eso ya tenemos el C sub 0, pero nos falta el NUT. El NUT ahora lo tenemos que hallar mediante su ecuación. Esta es la ecuación del NUT, es fija para intercambiadores de calor de doble tubo. El U de diseño ya lo hallamos al principio. Ahora, el flujo mínimo, flujo de masa mínimo ya lo tenemos, sabemos que es el caliente, ¿no? Ahora, lo único que nos falta es el área. El área, como la hallamos con su ecuación. Aquí, podemos, como es de tubería de pared delgada, podemos decir que el área, que es el área del tubo central, es igual al área de área externa, que es AT. Como es delgada, no tiene un espesor muy, muy grande, entonces podemos decir que son casi iguales. Por eso podemos utilizar sus mismas ecuaciones. Entonces, decimos que es pi por diámetro por longitud. Reemplazando aquí, lo tenemos el diámetro y lo tenemos la longitud, porque nos lo ha enunciado. Nos lo dice, en el inciso A nos dice que tiene 4 metros de longitud y el diámetro me lo dice el enunciado, nos dice que es de 3 centímetros. Entonces, como ya tenemos, simplemente reemplazamos aquí pi por el diámetro por la longitud y el UD ya lo habíamos hallado al principio y el flujo de masa por su CP del caliente es 225. Entonces, como ya tenemos todo, hallamos el NUT y ya con el NUT podemos hallar la eficiencia. La eficiencia ya quedaría así, esta es su ecuación. Reemplazamos los datos del NUT y del C asterisco y nos queda una eficiencia de 0,695, que es 69,5%. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos la eficiencia, podemos volver a donde queríamos utilizar esta ecuación, ¿no? Es para hallar la temperatura 2 de fluido caliente. Lo único que necesitábamos era la eficiencia y la terminamos de hallar. Como ya la hallamos, lo podemos hallar ahora la temperatura 2 del fluido caliente. Esto sería en grados centígrados. Ahora, como ya tenemos la temperatura 2 de salida, ya podemos pensar en hallar el flujo de calor. ¿Ve? Utilizamos la ecuación de flujo de calor, pero con el fluido caliente, porque ya tenemos todos los datos del fluido caliente. ¿Ve? Ya tenemos las temperaturas y lo tenemos el flujo de masa y el calor específico. Encontramos el flujo de calor, nos queda este valor en kilocalorías hora. Y como ya tenemos el flujo de calor, podemos hallar con su ecuación, pero con el fluido frío, podemos hallar la temperatura 2 de salida del fluido frío. Bueno, simplemente despejamos y es mi única incógnita. No tengo ninguna incógnita más. Entonces, despejo y me queda que va a ser 42,8 grados centígrados. Cuando le salga, digamos, en este caso, en este ejercicio, la temperatura 1 de entrada me dice cuánto es, del fluido frío es de 15 grados centígrados. Si el fluido frío siempre se va a calentar, ¿no? Entonces, el T2 siempre tiene que ser mayor. En el caso de que le salga menor, es que hicieron algo mal. No puede salirle T2 menor a T1. T1 es 15, no les puede salir 10 o 5, porque este fluido sí o sí se tiene que calentar. Si le sale menor, es que hicieron algún paso mal. Lo mismo para el fluido caliente. El fluido caliente, ¿qué es lo que tiene que pasar con él? Se tiene que enfriar. Entonces, su temperatura 1 es de 95, su temperatura de salida tiene que ser menor.
tiene que enfriarse, ¿no? Si le sale que la temperatura de salida es mayor que la temperatura de entrada, es que hicieron algo mal también, ¿ya? Entonces, temperatura 1, 95, y lo que calculamos, ¿cuánto calculamos? 39. Está bien, significa que se enfrió, cumple con la condición de transferencia de calor. Entonces, ahí quedaría el ejercicio. ¿Tiene alguna duda de este ejercicio? ¿No? Ya. Entonces, uno más, vamos a ver. No es nada complicado, es súper sencillo también, solamente que aquí nos da una tablita de lo que es las propiedades de ambos fluidos. Dice así, un intercambiador de calor de doble tubo para enfriar aceite lubricante se compone de un tubo interior de pared delgada cuyo diámetro es de 25 milímetros. Harrison, una consulta, perdón que te corte, ¿no están grabando? No, no estoy grabando. Ya. Ya, bueno, ¿Alguien quiere gracias. grabar desde ahorita? Pensé que Geraldine iba a grabar. Uy, me mandó un mensaje. Ahorita te doy permiso, Geraldine.